Hola, queridos cuatachones. Muy buenas tardes. Hoy martes 24 de marzo del 2026, su espacio, su cofradía, OR Verdadazos, como ya es costumbre, les envía un abrazo muy apretado. Siempre con mis sombreros, en memoria a Carlos Manso. Recuerden, aquí decimos siempre la verdad, en base a datos, hechos y evidencias. Recuerden, nosotros somos la patria. Hermanos, OR Verdadazos está comprometido con ustedes y nada más. Recuerden, yo soy Octavio Rábago y hasta que caiga la 4T. Hermanos, tema del día. ¿Quién gobierna México? Es una pregunta que cada día me inquieta más. Y es una pregunta que todos nos debemos de hacer y de reflexionar. ¿Gobierna el pueblo? ¿Gobiernan los políticos? ¿Gobierna Claudia? ¿Gobierna AMLO? ¿Gobierna pues la 4T? ¿O gobierna el crimen organizado? Esta pregunta me lleva a otra reflexión, a otra pregunta. ¿La 4T es el crimen organizado? ¿La 4T tiene un capo di tutti di capi? ¿La 4T, pues, es un partido político o es un cártel? Estas preguntas, estas reflexiones, las pongo a su consideración. Y como siempre, con valentía, con datos, hechos y evidencias, les voy a dar mi punto de vista. ¿Quién gobierna México? Y aquí me voy a basar en lo que dice el presidente del país más poderoso del mundo. Coincido con Donald Trump. Gobierna el crimen organizado. Y espérenme. Gobierna el crimen organizado, puesto que la 4T es el crimen organizado. Para muestra, la barredora Adán Augusto. Para muestra, los gobernadores de Morena. Ramírez Bedoya en Michoacán. Américo Villarreal en Tamaulipas. Durazo en Sonora. La Pilarica en Baja California. Los Monreal en Zacatecas. ¿Recuerdan que incautaron drogas, huachicol, en terrenos de los Monreal? Se los dejo para su reflexión. ¿Quiénes son Andy, Bobby y José Ramón? ¿Políticos? ¿O son empresarios vinculados a la delincuencia organizada? Y me voy hasta arriba. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? ¿La presidenta de México? ¿Autónoma, independiente, digna como persona y como mujer? ¿Limpia del dinero del crimen organizado? Vuelvo a repetir, ¿quién gobierna en la realidad a México? ¿Quién financió
todas las campañas de la 4T. Entonces, pues, ¿quién es la 4T? Abrazos y no balazos, ¿verdad? No había laboratorios de fentanilo. Ya no había huachicol. Y yo no lo digo. Lo dijo la cucaracha de Macuspana. Y no una vez. Lo estuvo repitiendo durante 6 años. Y hoy, Claudia, una vez que reconozcamos que la 4T es un cártel y que México está secuestrado por ese cártel, yo les hago otra pregunta. A raíz de que llegó la 4T, y más aún, a raíz de que llegó Donald Trump a la presidencia por segundo mandato, en este 2025 y 2026, en este gobierno de AMLO, por conducto de quien dice ser mujer y quien dice ser autónoma e independiente, ¿quién es el peor enemigo de Estados Unidos en América Latina? ¿Quién es hoy el peor enemigo de Estados Unidos en América Latina? Hasta hace un año, la dictadura socialista putrefacta y pestilente de Chávez y de Maduro. Se acabó. Hasta hace un mes y medio, la dictadura putrefacta y pestilente, el cáncer que hizo metástasis en toda América Latina, Cuba. Esa dictadura, todos sabemos que ya es un cadáver. Nicaragua, para Estados Unidos, la dictadura de Nicaragua, Ortega es un piojo. No el pueblo hermano de Nicaragua, no. Ortega y el bodrio, el espanto de su esposa. No sé quiénes están más feas. Claudia o la esposa de Daniel Ortega. Les he venido reiterando hasta el cansancio que la izquierda en América Latina ya es un cadáver. ¿Por qué? Porque los propios pueblos se dieron cuenta que el socialismo es lo mismo que estafar, engañar, manipular, adoctrinar y dejar a sus pueblos en la ruina. Les he dicho hasta el cansancio y les pido una disculpa que Brasil tendrá elecciones dentro de 6 meses. Colombia dentro de 4. Si Brasil, el pueblo brasileño, el hermano pueblo brasileño, el hermano pueblo colombiano, qué bonito castellano o español hablan. Hermoso. Decide el pueblo virar hacia la derecha. Prácticamente el único socialismo putrefacto y la única dictadura que ya quedará en América Latina será la 4T. La 4T, hermanos, aunque nos duela, es ya una dictadura. Lo tengo diciendo 2 años. Y lo digo como abogado. No con fanatismo.
Lo digo con objetividad, con imparcialidad, con transparencia y con datos, hechos y evidencias. Hoy tenemos a una persona manipulada, manejada por el capo di tutti di capi de la delincuencia organizada, AMLO, y por lo que queda del socialismo venezolano y del socialismo cubano. Pues Claudia es zurda de dientes para afuera, pero les encanta a todos los de la 4T, como a los chavistas y maduristas, como a los castristas en Cuba, vivir como archimillonarios. Pero eso sí, viva el socialismo. La única que está quedando sola como babosa, defendiendo el socialismo, es Claudia Sheinbaum. Porque ahí sí, creo que es lo único que ella tiene independencia. Porque ella y sus padres, sus progenitores, son zurdos de hueso colorado. Ah, pero no han vivido en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Viven en México. Esto es, en un país con un tratado trilateral de libre comercio que no es más ni menos que el neoliberalismo. Hermanos, ¿cuándo tomaremos conciencia que México económicamente depende de Estados Unidos en todo? Y entonces, por lógica, por instinto de conservación, ¿cómo puede ser posible que la zurda porra universitaria y asesina por negligencia criminal por las muertes de la línea 12 del metro y las que han seguido, como las muertes del tren interoceánico, como las muertes en Dos Bocas, como las muertes por el satánico manejo del COVID? ¿Cómo puede ser posible que siga con sus retóricas, con sus diatribas, con sus confrontaciones con el país del cual dependemos en todo? Desde la gasolina, el diésel, el gas, el maíz, el trigo, remesas, infraestructura, franquicias, armadoras automotrices, y ya no los quiero cansar. Que se esté confrontando con el país del cual dependemos y con Donald Trump, conociendo cómo es Donald Trump. Vaya, una hormiga frente a un monstruo en poder. La hormiga lo único que puede hacer es dar una picadita hasta que ese gran monstruo la aplaste. Hermanos, ustedes quieren para sus futuras generaciones, hijos, nietos, sobrinos, ahijados, vecinos, amigos, novias, novios, que México siga siendo una dictadura, y les voy a explicar. Las dictaduras, todas son tiranías. ¿Qué es una dictadura? Lo que dice y lo que hace y lo que dicta a una persona, todos lo tienen que hacer. Dictadura no es solamente un régimen militar. Hay dictaduras de partido, como lo fue el PRI del siglo pasado. La dictadura perfecta, y no lo digo yo, lo dijo un gran escritor peruano, Vargas Llosa. La dictadura se conforma por militares, por un loco como Hitler y su pandilla,
o por un partido político, por una ideología política. La dictadura no nomás es no tener libertad de expresión, que en México está en grave peligro. La dictadura es cuando un partido político ignora a la oposición, los ofende, los aplasta. Cuando un partido político dice que el que no piensa y hace lo que dice ese partido es opositor. La dictadura es cuando un presidente no escucha a todo el pueblo, se escucha a sí mismo. En este caso, AMLO, que le dice a Claudia lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. La dictadura es, pues, cuando un partido político, en este caso, propiedad de un solo hombre, AMLO, la 4T, AMLO, Morena, AMLO, se apoderó de todo. Ejecutivo. Claudia es AMLO. El gabinete de Claudia, el 95% son alfiles, peones, caballos, torres de AMLO. Militares y marinos corrompidos hasta el tuétano por AMLO. Obras faraónicas, administración de aeropuertos, construcción de vías. Billones de pesos para los altos generales y altos almirantes de nuestras Fuerzas Armadas. Poder legislativo. Pueden hacer con nuestra madre, la Constitución, lo que quieran. Poder judicial. En posesión y en propiedad de AMLO. Puros ministros piratas, arrabaleros, iletrados, cínicos, vulgares, corrientes, rascuaches. Fiscalía General de la República, en posesión y propiedad de la 4T. INE, TRIFE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, servidores de la nación, gobernadores de los estados y el crimen organizado. Hago otra pregunta para la reflexión de ustedes, porque a mí me queda claro. ¿Estamos ya en una dictadura? ¿Sí o no? Vámonos poniendo en una familia donde el padre llegaba y le ordenaba a la madre y a sus 12 hijos lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Y además les decía, yo les doy dinero y se me quedan callados. El que levante la voz, lo corro de la casa o lo encierro, ya no le doy dinero y es mi enemigo. Y ese hijo, o esos 2 hijos, o 3, o 4, dicen, oiga papá, ¿por qué usted llega borracho casi diario y agarra a golpes a mi madre que casi diario la tenemos que llevar al hospital? ¿Por qué, padre, usted dice que la casa está bien, los muebles están bien, que comemos bien, cuando la casa se está cayendo? No nos pagan las colegiaturas, cada rato nos sacan de la escuela porque no las pagan. No tenemos medicinas. Pero usted nos da 10 pesos cada semana. Nos dice que nos quedemos callados. Y usted dice que como nos da 10 pesos, nosotros nos tenemos que quedar callados. Dejar que usted llegue borracho y que usted se gasta más dinero en usted que en lo que se gasta en toda la familia. Cada rato nos tocan la puerta para cobrarnos la renta. Cada rato nos cortan la luz. Usted no deja hablar a mi mamá.
¿Qué es eso? Una dictadura. También las dictaduras es cuando un padre deja que los hijos y la esposa le digan, oye, esto está mal, oye, ocupamos esto, necesitamos esto, corrígete, no des malos ejemplos, cuida tu trabajo. Y el padre los escucha, pero no les hace caso. O los escucha y los castiga. Los insulta. Y lo peor, que el mismo padre divide a los hijos en contra de la madre, en contra de unos y otros. Divide y vencerás. Y lo prostituye a los que le aplauden, que llega borracho, les da más dinero. Y a los que le dicen, oiga papá, usted llegó otra vez tomado, les quita el dinero para dárselo a los que le aplauden. Más claro, no lo puedo explicar. Más contundente, no existe. Hermanos, todos somos hijos de México. Todos nos debemos de escuchar y debemos de reflexionar y reaccionar de que la unión hace la fuerza y dejarnos de estar dividiéndonos entre nosotros por escuchar a un satánico hijo de su tiz madre. Divide y vencerás. Eso es en lo que estamos viviendo. Y eso es lo que vemos las personas adultas, adultos mayores, adultos jóvenes. Y cuando alzamos la voz, como ya se sembró la semilla del odio, de la división, de la confrontación, del egoísmo, de las mentiras, del cinismo, entre nosotros nos estamos peleando. Cuatachones, hermanos mexicanos, ¿quién gobierna a México? ¿Quién es el peor enemigo de Estados Unidos? La 4T. No lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos, porque es lógico que Estados Unidos tiene los expedientes, las investigaciones, todo de lo que es y quiénes son la 4T. Un partido político que sembró el socialismo como se hizo en Cuba después, en tiempos de la URSS. Un partido político que tiene a su pueblo dividido. Un partido político que se apoderó de todo en tan solo 6 años con toneladas de dinero del crimen organizado, del huachicol y con operadores políticos que amedrentaban, intimidaban, extorsionaban, amenazaban a candidatos de la oposición y al mismo pueblo para que votaran por la 4T. Hermanos, hagan un ejemplo. Si ustedes fueran el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, el embajador de Estados Unidos, Johnson en México, ustedes coinciden en que hoy México es la 4T, que es el crimen organizado, y el crimen organizado es la 4T. Es el peligro más grande que tiene el gobierno de Estados Unidos con un país que tiene más de 3,000 kilómetros de frontera. A ver, hermanos, como dije en el otro video, pongámonos serios, imparciales, objetivos. En este 2026, ¿quién representa el más grave peligro para el gobierno de Estados Unidos? Brasil está a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Colombia a miles de kilómetros. Venezuela más cerca de Estados Unidos y ya vieron lo que pasó. Cuba, la dictadura cubana para Donald Trump y para Marco Rubio es un piojo.
que no se están dando cuenta lo que está haciendo Donald Trump con Irán. Los billones de dólares que le ha costado la guerra en tan solo 3 semanas y lo que va de esta. ¿Ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos, Trump, Marco Rubio, Trump, se va a quedar con los brazos cruzados y dejar que la 4T se convierta en otra dictadura socialista, ortodoxa, descarada, confrontativa, como lo fue la dictadura cubana y Hugo Chávez, que decía, ¡muera el imperio! Prácticamente lo que ha hecho y dicho AMLO, Claudia, Ramírez Cuevas, un bañagatos, Cero Votos, Andrea Chávez y toda esa pandilla es estarle dando patadas en las espinillas al país del cual dependemos en todo. Conclusión. Critíquenme, contradíganme de lo que les estoy diciendo, pero con respeto, datos, hechos y evidencias. Para los que amamos a nuestra patria, sin ningún interés político o económico de estar en la política para robar, estafar, nos conviene que Donald Trump y Marco Rubio decapiten al socialismo en México, decapiten al crimen organizado. Hermanos, cuando digo crimen organizado, estoy hablando de la 4T. No se confundan. ¿Nos conviene? Se los dejo de tarea. Lo dejo pues para su reflexión, su análisis, sus consideraciones. No me cansaré de transmitir mis videos hasta que todos mis hermanos mexicanos tomemos conciencia de lo que le ha pasado a México desde que llegó AMLO al poder. Porque si antes estábamos mal, ahora estamos de la chingada. Que Dios los bendiga, cuídense y que viva México, carajo. Adiós.